lo que hemos llegado. Sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Hasta el día de gobernar la tierra con los espíritus justos, hechos perfectos. Así es. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad.
Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Bienvenidos, dioses. Un saludo a la preciosa amada en las naciones. A la reunión, usted está en la reunión de los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Eso quiere decir que usted no está en la reunión de los hombres. Porque si no dijera, en la reunión de los humanos. No, usted está en la reunión de los dioses, de los espíritus. O sea, no vaya a pensar tampoco que esto es un diosado, es el espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Entonces nosotros, dice que el Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de ¿qué? De los dioses. En Corintios dice Pablo que, me fue ahorita el pensamiento que tenía, pero ya dentro de un ratito lo vamos a ver, que no era para este momento. Pero entonces lo importante y para todas las naciones es que somos dioses. Esa es nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues es un proceso para renovar la mente. ¿Y qué quiere decir renovar la mente? Volver al principio. Estaba viendo yo la palabra renovar y dice como por ejemplo una amistad que se perdió y de repente vuelve esa amistad. Entonces una amistad que estaba perdida y se renovó. Nosotros venimos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir antes de la fundación del mundo? Pues del mundo físico, del mundo que tiene humanidad. O sea, ya existíamos, ¿verdad? Y estamos renovando el entendimiento en este tiempo para crecer y llegar al conocimiento como dioses teníamos. Eso es todo lo que... ya me acordé de primera carta a los Corintios. Dice, a ustedes no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, ¿verdad? Porque habiendo entre ustedes envidia, celos, disensiones, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y entonces cómo se debe andar? Ellos andan como hombres, nosotros no. Por eso es que usted no mira que nosotros juzgamos lo que hace el humano. A nosotros no nos importa lo que haga usted. Nosotros miramos el diosado que hay en usted. Y como es un Dios, lo respetamos y lo amamos como un Dios que es. Pero no hay que andar como hombres, dice. Entonces, ¿cómo se debe andar? Como dioses. Ejerciendo un dominio, una autoridad, ¿verdad? No como la gente que por soberbia se creen dioses en su naturaleza humana. No, nosotros entendemos que la naturaleza humana pues es un vehículo. ¿Usted cómo mira su vehículo? Pues
A veces se descompone, a veces está y lo arregla y todo, pero es un vehículo, pues, nada más. ¿Verdad? No va a estar enamorado de su vehículo y todos los días echándole, encerándolo, nada. Lo importante es el entendimiento. Muy bien, dioses preciosos. Hoy hay un tema espectacular, como siempre, pero estamos siendo renovados. Entonces, renovar es ir entendiendo todo lo que ha pasado. Renovar el entendimiento, conocer, entender. No todos entienden. Por eso digo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y no todos tienen oídos, pues, salvo que fuera sordito, ¿va? Pero todos tienen oídos, ¿o no? Pero no todos oyen. Así es, preciosa amada. Estamos viviendo los mejores tiempos. Yo no sé usted, pero yo tengo una certeza de que los tiempos son espectaculares. Que eso es lo que nos lleva, ¿verdad? Porque ahora no ejerce dominio lo que pasa alrededor sobre usted, sino usted ejerce el dominio sobre lo que está pasando, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir al clip porque la semana anterior, van a disculpar, por alguna razón no se puso la primera parte del clip y me importaba bastante que se oyera eso porque Jesucristo hombre dice cosas ahí que son bien importantes. Es que vamos a oír el clip, por favor, Alvarito. Bueno, fíjate, él dice, mis ovejas oyen mi voz y la voz del enemigo no pueden escuchar. Es un don. Bueno, es el don de creer. Dice, habiendo creído en él, y después te dice, esto no es de vosotros, es don de Dios. Tú tienes un don de creer lo que es la verdad. Y si esta fuera la mentira, ¿por qué otros no pueden venir aquí y decir, mira, esto es mentira? Porque es que ellos no pueden ni entender, no saben cómo decir que es mentira. Mira qué complicada está la cosa. O sea, esto es mentira. Ahora dice, ok, pues enséñame dónde está la mentira. No puedo. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, para ver de qué estamos hablando. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Cuando dice espíritu es enseñanza. Porque al leer la otra parte del otro espíritu te dice para enseñarnos lo que Dios nos ha concedido. Así que está hablando de dos espíritus. Mira, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, esos son dos espíritus que enseñan. Uno es el del mundo y el otro es el de Dios que te enseña que lo que Dios qué. Lo que Dios qué. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese espíritu? Que tú sepas lo que Dios qué. Ahora, si tú recibes el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo no son demonios con tarros así, no, está hablando de espíritu de enseñanza. El espíritu del mundo es el espíritu de la lógica que tienen los pastores de hoy. Ellos logiquean con la misma palabra de Dios. Fíjese, entonces, ¿por qué razón dicen que nosotros estamos en mentira? Porque cuando alguien no entiende, ¿qué le parece? Mentira las cosas, porque como no las entiende. Y eso es el conflicto que hay hoy y siempre ha habido. Que Dios le da entendimiento. Dice, el que tenga entendimiento. El que Él le dé entendimiento se va a entender. Y al que no le quiere dar el entendimiento, ¿qué? No entiende. Por eso es que dice, Él les habló por parábolas, para que viendo no vieran, oyendo no escucharan. No es hacer que se conviertan. Eso está en
en la palabra y se conviertan al Señor. ¿Qué quiere decir? Que la palabra la oían todos, ¿sí o no? Pero como no todos entendían, para el que entendió, ¿era cierto o no era cierto? Sí, porque lo entendió. Y para el que no entendió, pues es mentira. ¿Por qué? Porque no entendió. Entonces, hoy en el tema vamos a ver exactamente eso. El crecimiento del entendimiento que da Dios, y por lo cual las personas no pueden creer que eso sea la verdad. Ahora, no pueden decir porque es mentira, porque está escrito. A la hora que ellos quieran decir es que es mentira y nosotros le mostramos lo que está escrito, ¿qué van a hacer? ¿Estamos ahí entonces? Bueno, vamos al consejo para la prosperidad, para la siembra. El texto está en segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y verso 13. ¿Estamos todos? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, fíjese que hay un llamado a darle gracias a Dios. ¿Por quién? Por los demás que han creído, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo van a creer los demás? Porque nosotros creímos y le vamos a llevar, ¿qué? La palabra. Eso es lo que quiere decir la enseñanza aquí, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque primero nos limpió a nosotros de nuestra mente corrupta que estaba en oscuridad para darnos esa libertad gloriosa. Entonces le damos gracias y le damos gracias también de que otros estén recibiendo el evangelio, la palabra. ¿Por qué? Porque entonces van a tener salvación como la tenemos nosotros. Y terminamos, no está puesto ahí, pero terminamos con segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, que es como la conclusión de lo que viene hablando Pablo anteriormente. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla claro que la palabra del Señor tiene que correr. Pero Pablo no se atrevía a decirles, bueno, la palabra va a correr con su siembra. Entonces, oren por nosotros, dice, como quien dice, para que llegue la plata para llevarla, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que la forma de llevar la palabra y hacer que corra es sembrando. Porque ¿cómo vas a venir a sembrar otro de fuera si no entiende? ¿Ah? No puede sembrar porque usted siembra en lo que entiende. Si no lo entiende, usted dice, estos están locos, ¿por qué voy a perder mi dinero ahí? Y tiene razón. Revelación no tiene, pero razón sí, porque, ¿verdad? Así es que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo el mismo fundamento, en esta dispensación,
sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Muy bien, disfrute la abundancia de su herencia. Yo declaro prosperidad, declaro vida abundante en cada uno de nosotros. Declaro que todo se manifiesta para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que hemos heredado, a lo que es nuestro. Muy bien, el tema de hoy lleva por título Un entendimiento renovado. Y vamos a comenzar en Romanos. La carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 2, que aquí es donde nos habla de eso. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí hay un llamado. ¿Un llamado a qué? A transformarnos, ¿sí o no? ¿Sí? Y a transformarnos nosotros. Transformarse es cambiar de forma. O sea, venimos con una forma y para transformarnos hay que cambiar la forma. Por ejemplo, la figura de la mariposa. Primero es un gusano, ¿no? ¿Sí? Y es feo. Y después sale ¿qué? Una mariposa que es preciosa. Entonces hubo una transformación, ¿verdad? Y es lo mismo lo que dice aquí. Hay que transformarse, cambiar de forma, pero ¿con qué? Eso es lo que estamos viendo aquí. Dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué hay que renovar? El entendimiento. Note que lo que hay que renovar es el entendimiento. Entonces, ¿por qué mucha gente no entiende lo que nosotros hablamos? Porque nosotros estamos renovando el entendimiento y ellos están en el entendimiento anterior. Algunos están en el entendimiento de hace 2000 años. Algunos están en el entendimiento que tenía Moisés, algunos están en el entendimiento que tenía Pedro, algunos están en el entendimiento que tenía Pablo, algunos están en el entendimiento que tenía Jesucristo hombre, y hoy nosotros estamos en el entendimiento del Dios vivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cada uno entiende lo que Dios quiere que entienda. Cada persona va a entender ¿qué? Lo que Dios le permite entender. Porque si no, todos pensáramos lo mismo, todos sintiéramos lo mismo, que es lo que dice que hay que hacer. Pero solo es un grupo de escogidos los que piensan y sienten lo mismo. ¿Por qué? Porque no todos entienden lo mismo. Muy bien, entonces,
Es el mejor ejemplo en las parábolas, ¿verdad? ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Porque no quería que entendieran. Si Él hubiera querido que entiendan, les habla claro. Pero de esas parábolas, utilizaba la parábola para que entendieran los que a Él le interesaba que entendieran. Es que así es Dios. O sea, Dios no se mueve como usted quiere, sino Dios se mueve como Él quiere. Entonces, Marcos, vamos a Marcos en el capítulo 4. Marcos en el capítulo 4, verso 7 al 20. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan al Señor y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras parábolas o todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Note que allá no les dijo eso, a todos solo les dijo que un sembrador salió a sembrar. Aquí ya comienza a decirles específicamente qué era lo que él quería decir con eso. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahí está hablando de una palabra, no de semilla física, sino una palabra que se iba a sembrar. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y las codicias de estas cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, fíjese, ¿por qué hay miles de interpretaciones de las parábolas? Porque no entendieron. Cuando usted no entiende algo, usted trata de darle forma de acuerdo a lo que entiende. ¿Sí? Como no entendían, hay miles de interpretaciones. Muy bien. Sin embargo, fíjese, Jesús agarra un grupito y a ellos les explica. Todos salieron a oírla, todos oyeron esa parábola, pero solo los que estaban con él, los escogidos, él les comienza a explicar la palabra, porque esa es la forma de renovar el entendimiento. Si él los deja velados como a los otros, no van a entender tampoco. ¿Qué le están preguntando ellos? ¿Qué quiere decir esa parábola que dijiste? Eso es lo que querían decir. Quiere decir que ellos tampoco la entendieron. Sin embargo, ellos eran escogidos para tener el entendimiento de lo que quería decir Jesús. Y entonces le habla a los apóstoles y a los que estaban cerca y se las comienza a explicar. Y entonces ya explicada, ya ellos ¿qué? Entendieron. O sea, ellos estaban siendo renovados. ¿En qué? En su entendimiento. Solo que en el límite en lo que estaban aprendiendo. Muy bien.
les dice que los misterios se les han revelado a ellos, dice, no a todos. Eso es bien importante. Eso quiere decir que no es para todos el entendimiento. ¿Ah? Dios es para todos. ¿Quién dice? Aquí dice, mire, es tan importante esto que aquí dice que dio fruto a 30, a 60 y a 100. ¿Por qué no dieron todos frutos? ¿No dieron lo mismo? ¿Ven? Oiga, ¿ya se puso a pensar usted eso? Había un grupo, ¿sí o no? Y Dios les explica la parábola, ¿sí? Los otros no dieron nada de fruto porque se les vino las aves y todo y se llevaron la palabra, en fin. Pero ¿por qué unos que estuvieron ahí dieron fruto al 30? Otro al 60 y otro al 100. ¿Por qué no todos dan el mismo fruto? Porque no tienen el mismo entendimiento. ¿Y de qué depende tener el entendimiento? Depende de Dios. No depende del hombre, depende de Dios. Se supone que todos tienen que entender lo mismo, ¿no? Si todos están oyendo lo mismo. Pero no todos entienden lo mismo. Qué lindo esto, ¿eh? Entonces los misterios son para los escogidos, no para todos. Son para los que Dios quiere que entiendan. Muy bien. Vamos a Mateo, en el capítulo 16, Mateo 16, verso 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿en qué? En la de los hombres. Entonces, fíjese, la forma de renovar el entendimiento es explicar. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Explicando. Pero nosotros nos podemos cansar aquí con César de explicar que si Dios no abre el entendimiento, por más que expliquemos. Entonces fíjese, él le comienza a explicar: miren, yo tengo que ir a Jerusalén. Hoy celebran el Domingo de Ramos y no saben ni qué quiere decir eso. Pues tenía que ir a Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? Le iban a dar ramitos. No, lo que le iban a hacer es caerle a palos. Era el principio de su muerte. Entonces dice: yo tengo que ir a Jerusalén. Les dice: me tienen que crucificar, tengo que morir y resucitar. No se lo dijo a Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, eso no te puede pasar a ti. ¿Entendiste, Pedro? ¿No entendiste? ¿Qué entendió? Pero sí había entendido en la parábola aquella que le dijo que sus pecados eran perdonados. Es bien importante. O sea que sí había entendido, pero no esto. O sea que todos pueden aprender una cosa y otras no. Los que estuvieron en la gracia, ¿aprendieron gracia o no aprendieron? Pero cuando vinieron aquí ya no pasaron. Bueno, qué bueno, ¿va? Fíjese que Pedro iba creciendo, pero había mucha ignorancia todavía en él. Y por eso quiere evitarle a Jesús que vaya a la cruz, porque se enamoró del velo. Pero si él hubiera entendido, le hubiera puesto atención a lo que les dijo: yo tengo que ir a Jerusalén, me tienen que agarrar los soldados, me van a crucificar, pero voy a resucitar. No, ellos como que solo oyeron: me van a agarrar y yo no he hecho nada. Tal vez pensaron que eso les estaba diciendo. No, le estaba diciendo que le iban a matar. No puedes ir ahí. No entendieron. Muy bien, Gálatas, vamos a avanzar. Gálatas en el capítulo 2. Está precioso esto. Gálatas en el capítulo 2,
verso 11 al 16. Y esto lo vimos muchísimas veces nosotros con Jesucristo hombre, muchísimas veces, donde vimos dónde estaba la apostasía y lo que Pablo decía. Vamos a leerlo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Usted se recuerda que los judíos no podían comer cerdo y ciertos alimentos. Y dice que Pedro comía con ellos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, fíjese, el entendimiento de una persona hace que se manifiesten conflictos. ¿Está claro eso? El entendimiento de una persona hace que se manifiesten conflictos. ¿Por qué? Porque Pedro tenía conocimiento, los dos tenían razón. Pedro, ¿por qué vivía como gentil? Porque ya había oído allá que le dijo que sus pecados habían sido ¿qué? Perdonados. Entonces, ¿qué mal le iba a hacer comer carne de cerdo si sus pecados estaban perdonados? Sin embargo, quería judaizar ¿a quiénes? A los gentiles, que ellos no eran por la ley. Entonces lo que Pedro estaba haciendo era meterse en lo de Pablo. ¿Y qué pasó cuando Pablo se quiso ir con los de su nación, ir a predicar? Casi lo matan. Lo comenzaron a apedrear porque él decía, la ley no sirve. ¿Por qué? Porque tenía otro entendimiento, pero los dos tenían razón. Tanto Pedro en lo que él entendía, como Pablo en lo que entendía. Pero había conflicto, ¿por qué? Porque había judío y gentil. Pero aquí ya no hay judío ni gentil. Por eso tuvo que venir el Dios vivo. ¿Para qué? Para quitar la nacionalidad de judío y gentil. Y ahora somos nueva creación con una renovación del entendimiento. Ve cómo entiende ahora clarito ese texto. No, que hasta la madre le sacaban a Pedro que es una aquí. Tranquilo. Sencillamente Pedro se quedó en un entendimiento como judío que era. O sea, hasta ahí llegó pues. Y dígame usted, honestamente, ¿era fácil para Pedro entender lo de Pablo cuando el que les enseñó a Pedro era Jesús de Nazaret? ¿Era Dios mismo? No. Jesús de Nazaret, ¿quién era? Dios mismo. ¿Y quién le explicó a Pedro? Jesús de Nazaret. Entonces era fácil llegar y que Pablo viniera con otro conocimiento. Ahora dígame usted si no es lo mismo los que estuvieron en la gracia con Jesucristo hombre. ¿No era Dios mismo? ¿Ah? Y ahora viene otro, viene Emilio aquí a hablar de una nueva renovación del entendimiento. ¿Qué dijeron aquellos? ¿Qué? Porque ya no entendieron. ¿Está aquí conmigo? Es que esto es bien clarito. O sea que el privilegio que usted tiene de entender esto es pero impresionante. Porque ¿quiénes somos nosotros? Pues los escogidos para entender. Y ellos no pudieron entender. Por lo mismo
que no pudo Pedro entender a Pablo. Y Pablo se quería ir a meter con los de allá. No, eso no se mezcla. Por eso había que quitar esas cosas de raza. Había que quitar hombre y mujer, razas. Todo había que quitarlo para que viniera una nueva creación de seres espirituales que tenían un entendimiento renovado. Y los demás van a venir, pues ese es problema de Dios, no de nosotros. Nosotros, ¿qué nos toca? Dar a conocer la palabra. Si vienen o no vienen, eso sí ya son otros 20 pesos. Muy bien. Entonces, Pablo recibió la doctrina de la gracia, que era para el pueblo gentil, y él sabía que la justificación no era por la ley ni por las obras. Pero sin la transformación no podía terminar ese pacto de carne. Llega la transformación y entonces viene el pacto, no pacto, sino lo espiritual, el Dios vivo. Muy bien, vamos a Mateo, capítulo 20. Está interesantísimo esto, ¿ah? Ahora va a matar usted a Pedro. No, hombre, solo entender que tenía un conocimiento. Para él no era ni equivocado, para él era correcto. Él vivía tranquilo, por eso es que podía vivir como gentil. Aprendió ciertas cosas. Mateo 20, verso del 1 al 16, y hoy vamos a ver otra parábola. Dice, porque el reino de los cielos no está hablando del reino de Dios. ¿Está hablando de qué? Tenga presente eso. No es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, póngale atención a eso, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Entonces fíjese, esta parábola del reino de los cielos representa el evangelio de ¿quién? De la gracia. Porque ¿a quién se le dio el reino de los cielos? Pues a Jesucristo hombre. Entonces, la viña es la iglesia. La viña es la iglesia. Entonces, Jesucristo hombre, cuando vino, o Jesucristo en su segunda venida, en Jesucristo hombre, cuando vino a tomar autoridad ¿de qué? De la viña. Vino a tomar autoridad del reino de los cielos.
Y él comenzó a predicar, ¿sí o no? Entonces, llama la atención de que él comenzó a predicar, pero unos llegaron antes, muchos no terminaron. Otros llegaron últimos y terminaron, y otros no terminaron. Entonces, eso tenía que terminar. Había un paso a la transformación, y el denario que les había ofrecido era el paso, era lo necesario para pasar ¿a qué? A la transformación. Ese denario era el paso. No necesitaban más de uno, porque era entender. Pero no todos, muchos fueron ¿qué? Los llamados, pero no todos los escogidos. Pero aquí hay cosas bien importantes. Fíjese, lo importante es que la viña no era eterna. La viña iba a ser transformada para dejarlo eterno. Ahí sí. Entonces, al terminar la gracia, todos iban a terminar ¿qué? Transformados. Todos. Diga todos, no uno. Al terminar la gracia, todos iban a ser ¿qué? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que no todos entendieron. ¿Por qué? Porque muchos fueron los llamados y pocos ¿qué? Entonces, ¿quiénes fueron los que entendieron? Los escogidos. ¿Y los llamados qué? No entendieron. Entonces, aunque la transformación era para todos, ¿qué pasó con los que estaban en la gracia? ¿Ellos se sienten transformados? No. ¿Por qué no se sienten transformados? Porque no lo saben, no entienden. ¿Y quién es el que no los deja entender? Fíjese, aquí hay otro concepto que es bien importante. Entonces, la gracia entonces representaba el reino de los cielos y terminó. Y con el reino de los cielos que terminó también el mayordomo. ¿Quién era el mayordomo? Porque dice el padre de familia, el Dios vivo. Pero ¿quién era el mayordomo? Pues Jesucristo, hombre. ¿Quién fue el que salió a pagarles? Entonces, terminó entonces el reino de los cielos, terminó el mayordomo, que era Jesucristo, hombre, para dar paso al reino de Dios, donde Dios es todo y en todos. Mire, ¿está facilito o no está facilito? Sí, pues la viña era la iglesia iba a pasar a otra gloria. La iglesia iba a pasar a la transformación, donde el Dios vivo iba a renovar la mente de sus escogidos. ¿Pero acaso que estamos todos aquí? ¿Y qué pasó con los demás? ¿Quién es el que da el entendimiento? Dios vivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde ellos dicen, está hablando, son mentiras. Claro, si no entiende, van a ser mentiras para ellos. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Primera carta a los Corintios, entonces. Hasta ahí estamos claritos. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2, verso del 1 al 10. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vamos a detenernos un momentito ahí y después vamos a seguir. Note que Pablo da a conocer lo que él ¿qué? Entendía. Fíjese que Pablo cuestionó a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía y él sí entendía. ¿Y en nosotros cómo miramos lo que Pablo entendía hoy?
Mire lo que está hablando, ¿de qué les hablaba? De que les enseñaba a Cristo. ¿Y qué? ¿Y eso cuándo pasó? Hace 2000 años. Está aquí, pero era el conocimiento que él tenía. Era el correcto y era lo que él entendía y era lo que él enseñaba. Pero dentro de, como él le tocó escribir el fundamento, entonces, fíjese, por eso es que Pablo dijo, no juzguen nada antes de ¿qué? De tiempo, hasta que venga el Señor, el cual les aclarará todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que él no las conocía, porque si no, él hubiera dicho, mire, vénganse para acá y yo les las voy a explicar. No, él dijo que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga ¿quién? ¿Quién era el que podía juzgar? El Señor. Quiere decir que Pablo no tenía el conocimiento para juzgar. Él escribió y todo y enseñó lo que sabía. Pero el que venía a enseñar, a juzgar, era Jesucristo hombre y vino a juzgar, ¿verdad? Pero eso lo que estamos viendo es el conocimiento de Pablo, el entendimiento que él tenía. Sin embargo, escribe, oiga el verso 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Quiere decir que ninguno de los que estaban en aquel tiempo conocieron, y ni este tiempo tampoco. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué crucificaron a Jesús de Nazaret? Porque no entendieron ni quién era ni a qué venía. Por eso lo crucificaron. Y hoy lo volverían a crucificar. Muy bien. Ahora oiga lo que es después de la transformación. Diga después de la transformación. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que habían otras cosas que Dios había preparado, pero que no las conocíamos. Ahora, conocimos algunas con Jesucristo hombre, ¿sí o no? Pero cuando vino, Él dijo, a mí no me ha subido. Oye, yo soy un hombre. Pero cuando venga la transformación, quiere decir que la transformación era el límite para que viniera lo que no se había oído ni nadie conocía. Quiere decir que eran cosas que nadie conocía. ¿Está claro ahí? Quiere decir que el mismo Jesucristo hombre, en su entendimiento, tenía una sola limitación. ¿Cuál era? La transformación. Que no se sabía cómo iba a ser, o qué era, qué significado tenía. Se recuerda que él dijo, me levanté para escribir. Pero no era escribiendo, era entendiendo. Muy bien, entonces, sigamos. Ahora dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente de Dios, del hombre. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿a quién le dio eso? Porque aquí a alguien se lo tuvo que haber dado, ¿o no? Porque dice aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros. Y si no se la reveló a Jesucristo hombre, las cosas que venían después de la transformación, ¿a quién se las iba a dar en aquel tiempo? Ninguno de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, ¿para quiénes eran? Para nosotros. O sea que a nosotros nos iba a revelar y con eso nos iba a renovar el entendimiento, las glorias de Él. Pero recuérdese que renovar es volver, al principio. ¿Cuándo al principio? Cuando nuestro espíritu estuvo con Él. Pero como pasamos por aquí, hay que aprender eso.
Entonces, Dios deja establecido que vendría otra revelación para el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, que no era de este siglo y que nadie la había visto ni oído. Y se le daría a los escogidos que fueron transformados, y con se le renovaría su mente. Entonces, dioses, la conclusión es de que el entendimiento, aunque ha sido para todos, ha sido lo que Dios ha querido permitir que entiendan. Por eso dice allá, el que tenga entendimiento, ¿se recuerda? Cuenta el número de la bestia y su número es 666. Entonces, ¿verdad? Pues el que tenga entendimiento. Entonces, para todo, en aquel tiempo de la gracia, todo el mundo nos decía que éramos satánicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían entendimiento. El que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia y su número es 666 y este es el número de hombre. ¿Qué quiere decir? Que ese es el número de un hombre, no el de Dios. Era el hombre, Dios en el hombre en ese tiempo. Pero como usted ya tiene entendimiento, usted está tranquilo y que eso ya no tiene validez ni sirve ya. Eso fue para aquel tiempo, ya el entendimiento es otro. Si a usted le dicen, pero usted es de los 666, ¿cuál 666? Yo soy de los 888, díganles. ¿Me entiende? Usted no se va a poner a pelear ahorita, no, yo soy 6. No, hombre, si eso terminó, ese era el número de hombre. No, hombre, nosotros somos dioses. Aquí, ¿verdad? Entonces, el entendimiento ha sido para todos, hasta cierto límite. Por eso es que nosotros, qué gloria más linda, que nosotros tenemos el mejor entendimiento de la historia. El último entendimiento de la historia, porque es el Dios vivo y que será hasta que Él lo diga. Pero nosotros estamos en un entendimiento superior. Entonces entendemos a todos. Por ejemplo, hoy pasaron ahí con el ramo. Y entonces inmediatamente viene la mente espiritual y dice, ¿eso ocurrió? Sí ocurrió, hace 2000 años. ¿Va? Hasta ahí se quedaron. Los que están ahí están hace 2000 años. Los que siguen a Pedro están hasta que Jesús resucitó y les explica. Los que siguen a Pablo están hasta donde Pablo enseñó. Los que siguen a Jesucristo, hombre, está aquí conmigo. O sea, hoy es el Dios vivo en todo y en todos. El que lo entienda y el que no lo entienda. Qué rico, ¿no? Bendecidos, preciosa, amada iglesia del Dios vivo. Dioses con poder. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro.
tengo plena seguridad. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad.